Esto que comentábamos recién de la lógica de maximización de la ganancia, que es propia del sistema. La ciudad capitalista tiene en su territorio sectores que maximizan la ganancia y sectores que reproducen la vida. Es el municipio el que tiene que velar por que esto se produzca con espacio y con garantías para que se desenvuelvan todos los sectores sociales. Esto de las presiones creo que es histórico, y sobre la normativa urbana en particular, porque es el municipio el que otorga valor al suelo, ya sea vía obra pública como vía normativa. Un suelo donde se pueden construir 2 pisos o 10 pisos cambia automáticamente el valor sin que el propietario él mismo haya hecho nada por ese cambio de valor. Por eso digo, si cada emprendimiento urbano quiere estrujar al máximo las posibilidades de ese terreno, va a presionar porque se le otorgue más altura, porque no se le obligue a conceder, a ceder espacio público, a proveer de infraestructura. La normativa tiene un marco legal, pero luego hay mucho margen para esta presión, y cuando en el caso del municipio de Córdoba, en un extremo, en las épocas de mayor presión inmobiliaria y mayor cesión de parte del municipio, directamente han puesto los funcionarios. Y en las partes donde más controlado se ha visto el sector inmobiliario, pues utilizan los medios para devaluar, digamos, la tarea de control urbanístico, sin la cual no se puede ordenar la ciudad. Bien, ya les sigo preguntando, estamos charlando con Rogelio Moroni y con Adriana Menéndez. Es muy interesante y me parece que es un tema que nos afecta a muchos y es importante entenderlo y sacarnos algunas dudas, o al menos debatirlo. Pero tenemos además invitados que están participando vía Twitter y Facebook. ¿Qué dicen, Julia? Así es, Cristian, y están llegando las primeras opiniones aquí en Facebook. Por un lado tenemos a Mincar, que dice: si no se respetan las ordenanzas, no hay planificación que sirva. Por otro lado, Primo Luis dice: los desarrollistas se quedan con la plusvalía de la obra pública y no aportan para la infraestructura necesaria. Además, otro de Juan Marcelo Cuello, que nos dice: ¿habrá llegado el tiempo de abandonar las ciudades? No parecen ser saludables y son nocivas para el planeta. Y por último tenemos Julio César, que nos dice: la intervención del Estado siempre favoreció a los desarrollistas. Estos, con sus mega emprendimientos, promueven la contraurbanización. Vamos a escuchar, gracias Julia, muchas gracias, ustedes pueden seguir participando. Vamos a escuchar ahora a Maluf, que es el actual director, Enrique Maluf, que es el actual presidente de la SEDUC, hablando sobre los problemas con los cuales hoy se encuentran los diferentes grupos desarrollistas en Córdoba. Es una opinión que nos va a dar para discutirlo luego aquí. Nosotros pretendemos que Córdoba vuelva a ser un polo de atracción de inversiones y no un polo de expulsión como está haciendo en este momento. En la ciudad están faltando fundamentalmente obras de infraestructura de gas, de servicio de gas, de distribución de gas natural, y obras de infraestructura eléctrica que tenemos que absorberla nosotros los desarrollistas. Entre que yo comienzo la gestión para solicitar permiso de edificación, cuando termino la obra, necesito el final de obra, después los planos de subdivisión, paso a la provincia y después el registro general de la propiedad, te aseguro, y es fácilmente comprobable, que sumo los tiempos de gestión previo y post ejecución de la obra y son mayores al tiempo de ejecución de la obra. Bien, era Enrique Maluf, el titular de la SEDUC. ¿Son tan ciertas las aseveraciones? ¿Falta, por ejemplo, infraestructura en materia de gas, de energía eléctrica? Sí, el tema más complicado es el tema de gas, ¿no? El gas tiene la característica de ser un servicio concesionado, privatizado, para decirlo en términos reales, porque no es como el caso de Aguas Cordobesas, que es un servicio concesionado y vuelve al Estado de la provincia, y es un servicio nacional. Entonces, las políticas que se fijan son políticas que se fijan desde la nación y que tienen alguna regionalización de acuerdo a cuál es el prestador. Por ejemplo, Ecogas es prestador de Córdoba y la zona noroeste. Yo lo que creo es que la crisis de infraestructura, inclusive la crisis de transporte y todas las crisis que sufren Córdoba con respecto a la construcción o constructibilidad y sustentabilidad, son cuestiones también de sentarse en una mesa de diálogo
entiendo lo que dice el arquitecto porque ella lo ve desde una visión que le ha tocado estar en una posición muy difícil, pero viéndolo desde el punto de vista de lo que son los empresarios, que recordemos que las empresas que están en la SEDUC son empresas que hacen obras privadas, o sea, no trabajan del Estado o para el Estado, sino que trabajan a riesgo y ventura. Entonces, también son empresas que dan mucha mano de obra y son empresas que necesitan movilizarse y tienen tiempos distintos a las decisiones del Estado. Evidentemente que las visiones sobre el mismo problema son distintas y las urgencias temporales también lo son. Lo que no quiere decir que esas urgencias temporales impliquen que alguna empresa quiera violar normas, porque de hecho hay todo un campo en la interpretación de la norma que es propio del resorte de la administración de la municipalidad, que es lo que siempre está en discusión. Lo hemos tenido varias veces con el arquitecto y siempre nos hemos tratado de llegar a un punto de equilibrio, ¿no es cierto? Adriana, decía recién en Maluf que se está expulsando las inversiones y el desarrollo, ¿están así? En mi entender, Córdoba sigue siendo una plaza rentable para la inversión inmobiliaria. Hay un agregado a lo que siempre ha sido el trabajo de la inversión inmobiliaria, que es la fuerte financiarización de la economía inmobiliaria, que recibe capitales que no necesariamente responden a la necesidad de vivienda, sino de inversión. Esto para dar cuenta de que en Córdoba están creciendo más la cantidad de unidades habitacionales que la cantidad de hogares. Y finalmente sucede lo que siempre en el mercado capitalista. Sobran departamentos y faltan viviendas, departamentos. Hay gente que no tiene acceso como demanda solvente a la cantidad de inmuebles que se están construyendo. Digo que en varias épocas, y lo hemos vivido en la municipalidad, ante la presión, la firmeza municipal por decir, bueno, ordenemos y cumplamos las normas con igualdad ante la normativa para todo el mundo, empresarios salían en la televisión diciendo nos vamos a Mendoza, nos vamos a Rosario, con una actitud extorsiva. Y esto no se ha dado en la práctica. Yo creo que Córdoba sigue siendo una muy buena plaza para rentabilizar, para la rotación de capital. El tema es que si seguimos abusando de las infraestructuras, pues se vuelve en contra necesariamente, ¿no? Enseguida les voy a preguntar también sobre esta cuestión de los precios de la tierra, que es otro de los temas candentes, pero antes quiero que escuchemos a Marcela Rodríguez, que es docente de la UNC y titular de Servipro, también opinando sobre esta cuestión. Y la ciudad sigue teniendo la misma tendencia histórica de siempre, que es la cuestión desordenada, bastante anárquica, ligada a los intereses de las élites urbanizadoras. Los gobiernos con mucha complicidad dejan que los intereses del mercado operen, ¿no? O sea, complicidad en el sentido porque la normativa lo permite, ¿no? Este crecimiento anárquico y que en la cual no hay límite para los intereses de interés general, ¿no? Para los intereses de utilidad pública, ¿no? Que Córdoba tiene tanto problema con el tema de la tierra, sobre todo porque se crece ligado a los intereses de los desarrolladores urbanos. Antes eran pequeñas empresitas y de mediana escala, pero en los últimos 20 años por eso se llaman desarrolladores, porque piensan todo el producto en toda su escala, desde el marketing, y no vamos a dar nombres, sino pensemos en las figuras y qué sé yo, que se hablan, incluso es más, yo siempre digo que parecen como las muñecas rusas, ciudades dentro de otras ciudades parece que van a crear la escala de los productos y el tipo de servicio con el que viene anexado, utilizando palabras, como te decía hace un rato, de carácter extranjero, atractivo, etcétera, como si te vendieran un estilo de vida, ¿no? Es pensar qué queremos ser como ciudad y eso lo definen últimamente el predominio de los intereses económicos. Otros sectores sociales, y me comprometo incluso como universidad o los organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, colectivos, hay un montón de colectivos que tendrían que tener la palabra, centros vecinales, etcétera, acerca de dónde crecer y cómo crecer. ¿Dónde crecer y cómo crecer? Preguntaba Marcela Rodríguez. ¿Qué pasa con el precio de la tierra, digamos, y con los sectores periféricos de la ciudad que cada vez tienen más desarrollo, me imagino, o es hacia donde se van los ciudadanos a vivir? Me gustaría dar una opinión, si me permites. Sí, claro. En el año 85 se hizo una ordenanza de fraccionamiento del suelo, que es la 8060, que todavía sigue vigente. Sí. En el cual se pusieron algunos mecanismos respecto al uso del suelo, al fraccionamiento, no el uso, y es lo que dio el gran crecimiento de la periferia de Córdoba, fundamentalmente el corredor Villa Allende, Mendiolazo, Unquillo,
en los últimos años respecto a La Calera y Altagracia. Yo pienso que, tal cual lo que estaba diciendo, aunque parezca que eso tiene un gran valor agregado, a la ciudad de Córdoba le ha generado un gran perjuicio, porque tiene ciudades dormitorios alrededor, gente que trabaja en Córdoba, que tributa en otro lado, y que en las horas pico genera gran congestión con respecto a los servicios de la ciudad. Le ha quitado densidad a los servicios, por ejemplo el servicio de transporte. En el año 85 a hoy, la cantidad de pasajeros kilómetros que se transporta es exactamente lo mismo. Lo que yo te quiero decir con esto es que el urbanismo, y sin ser un especialista en urbanismo, pero algo de transporte trabajado, es un tema muy complejo y requiere un trabajo multilateral, un trabajo de escucharse, un dinamismo que acompañe la ciudad. Yo entiendo la posición de aquellos que están en el rol del Estado y se ven avasallados por gente que tiene necesidades económicas de crecer como empresa, pero yo no me gusta hablar de términos absolutos como mercantilismo o avasalladores de normas y demás. La mayoría de las urbanizaciones o de obras que se hacen están dentro de la norma. Lo que pasa es que la ciudad, desde el punto de vista de soporte estructural, no ha ido acompañando la posibilidad de construir de esa manera. Porque si vos, por ejemplo, ves todos los perfiles normativos que tenía Nueva Córdoba en el año 85, estamos hablando de X cantidad de años, y que hoy, por ejemplo, Ecogas no tenga gas en Nueva Córdoba, cuando en el 85 ya sabía, la densidad de Nueva Córdoba es la que tiene que haber. Dejemos afuera si esta propiedad es más valiosa o menos valiosa, si tendría que haber sido demolido o no, que eso me parece que es una discusión que es totalmente válida. Pero si vos te vas a ver en los perfiles, la ciudad desde el año 85 ya sabía hacia dónde iba a crecer. Ahí hay un punto muy importante, Rogelio, porque justamente desde el año 84 no se revaluaba la planta de valores de las tierras de Córdoba, base sobre la cual se cobran los impuestos inmobiliarios. Eso es de financiar y se ha hecho en el 2008. Y el equipo que se construyó desde el 2006 al 2008 para hacer esa tarea, en esta gestión se ha desarmado. O sea, y ahí apunto una cuestión central. La discontinuidad en las políticas públicas hace que Córdoba arranque cada 4 años de nuevo. Y nos miramos en Rosario, que en los años 90 venía a ver cómo Córdoba planificaba, y la gran diferencia en la estructuración urbana de Rosario, sin perjuicio de los problemas que pueda haber allí, está garantizada por la continuidad de políticas públicas. Adriana, lo último, me quedan unos segunditos. Si tiene que definir las 3 problemáticas más importantes de nuestra ciudad. Sobre el valor del suelo. Sí. Ahí está la fuente de financiamiento, la valorización y la captura del plusvalor para redistribuir y para equilibrar la ciudad es una de las claves que debe incorporar el planeamiento urbano. Y porque el crecimiento de los precios del suelo ha disparado, sobre todo los precios del suelo más barato, que cada vez están más lejos. O sea, los que menos acceden son los más pobres cada vez. Lo central, creo yo, es fortalecer al Estado municipal como conductor del desarrollo urbano. Muy bien, les agradezco a los dos por haber estado aquí. Me parece que es fructífero, que nos sirve para pensar un poco, ¿no? Son herramientas para pensar también esta cuestión de hacia dónde va la ciudad. Muchísimas gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos con algunos tweets antes de la pausa. Enseguida vamos a estar acá con algunas de las claves del conflicto con LAN, que está en todos los portales, pero hay algunas cosas, algunas cuestiones que no se conocen. Vamos a estar charlando enseguida con la secretaria general de APA aquí en Córdoba. Pero antes, algunos twitters, algunos comentarios con Julia Bullati. Así es, siguen llegando las opiniones aquí en Twitter. En este caso, Hernán Pudu dice: los que crecen son las muertes obreras en la construcción, más de 14 en un año y medio. Por otro lado, Virginia Paganini nos dice: en esa rentabilidad, el descarte son los ciudadanos que no pueden acceder a la tierra. Por último, Mincar dice: infraestructura urbana en general debe ser agenda política de la ciudad en corto, mediano y largo plazo.